Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces de Salud Solidaria. Este es un espacio que ha sido creado por Fundación Salud Solidaria, que fue concebido como una idea de darle voz a enfermedades y temas de salud que muchas veces no se hablan en los medios y no por eso dejan de ser importantes, son relevantes y no tienen su espacio. Es darle voz a los que no tienen voz, esa es la idea. Y por algo se llama Voces de Salud Solidaria. Yo soy María Claire Dable, periodista, y en esta oportunidad conversaremos con Fernanda Cornejo, que es presidente de la Asociación de Padres de Acondroplasia Chile, y Charlotte Carrasco, directora y embajadora de la misma entidad. Así que gracias, Fernanda y Charlotte, por estar con nosotros, y el tema, bueno, es la acondroplasia. Ellas nos van a explicar un poco más de qué se trata. Y bueno, para dar un poco el contexto y saber un poco qué es lo que es la acondroplasia, les podemos explicar que a grandes rasgos se trata de una condición genética causada por la mutación de un gen que se traduce en una falta de crecimiento óseo, lo que implica que quienes viven con acondroplasia tengan estatura baja, miembros cortos, macrocefalia, es decir, la cabeza más grande que lo habitual, y es catalogada como una enfermedad poco frecuente porque ocurre en 1 de cada 25.000 nacimientos. Y su tratamiento es un desafío para la familia y pacientes que lo tienen, ya que hay poca cobertura, poca comprensión del tema, no se conoce mucho. Por eso estamos aquí con Fernanda y con Charlotte para que nos cuenten un poco las problemáticas, de qué se trata y aclarar muchas dudas y que también aprendamos un poco acerca de esta enfermedad y tomemos conciencia. Así que bueno, voy a partir por Fernanda a preguntarte cómo llegas tú a vincularte con la acondroplasia, que nos cuente un poco de rasgos generales. Porque la explicación que yo di fue muy general. Si tú quisieras profundizar un poco en eso. Bueno, muchas gracias primero. Bueno, mi historia con la acondroplasia: yo estaba embarazada de 28 semanas, tenía un embarazo de gemelos y en una de las ecografías en las 28 semanas, una ecografía de rutina como cualquier otra, detectaron que mi hija, o sea, mis hijos son varón y mujer, detectaron que mi hija tenía los huesos largos, cortos. O sea, el fémur, el húmero, correspondían a 24 semanas, cuando el tiempo de gestación en realidad eran 28 semanas. Entonces, en el momento me dijeron que podía ser simplemente que era más pequeña, pero una semana después repitieron la ecografía y ahí me dijeron que era una displasia esquelética no letal. Así que mi primer contacto fue en esa semana 28, que volví a mi casa, hice lo que no hay que hacer, que es googlear extremidades cortas, fémur corto, húmero corto, y me aparecieron las displasias esqueléticas, con lo cual a la semana siguiente, cuando me dijeron que era una displasia esquelética, yo ya conocía el término acondroplasia, las displasias esqueléticas, etc. Así que así partió mi vida, a través de mi hija, que ya acaba de cumplir 16 años. No sé si yo definí bien la enfermedad o te gustaría profundizar más en la definición. Sí, o sea, bueno, en el momento que uno tiene este diagnóstico, o sea, cualquier persona, todos queremos tener hijos sanos. Y cuando te dan un diagnóstico de este tipo, lo primero que pensás es en qué implica. O sea, es un momento de mucho susto y demás, porque efectivamente la acondroplasia tiene muchas condiciones asociadas, tiene muchas comorbilidades asociadas a la condición. O sea, no es solo una cuestión de estatura, o sea, porque uno lo conoce como talla baja y como que eso es lo más visible. O sea, uno cuando ve a una persona con acondroplasia, lo primero que ve es que es una persona de talla baja, muy baja, y desproporcionada además, es decir, esta desproporción se da principalmente por las extremidades, no por el tronco, que suele ser de un tamaño como el de una persona de estatura promedio, pero realmente hay muchas complicaciones asociadas. O sea, cuando son chiquitos pueden tener compresión de la médula a nivel agujero magno, que es en la base del cráneo, y hay muchísimos otros controles. O sea, un niño con acondroplasia, como con muchas otras enfermedades, hay que pasar por controles que son multidisciplinarios. O sea, además de la pediatra genetista, que es lo típico, tenemos neurólogo, neurocirujano, tratamientos de kinesiología, traumatólogo, otorrino, o sea, muchísimas otras especialidades y estudios que se deben realizar regularmente. Y eso es lo que no se sabe mucho, porque generalmente la gente lo acota a un tema de estatura baja, pero no saben mucho las complicaciones que hay detrás de eso.
Claro, la mortalidad infantil, o sea, en bebés con acondroplasia es mucho más alta que en bebés de estatura promedio, por ejemplo, y la expectativa de vida también es menor. Porque tienen complejidades que obviamente no se ven, como decís, porque todo el mundo lo relaciona, baja estatura y nada más, y como que el resto parecería que no pasa nada, o que no es una discapacidad como tal. Y en el fondo, ¿tú cómo te fuiste involucrando para crear este grupo de acondroplasia, de padres de acondroplasia Chile? Bueno, yo creo que cada persona procesa un diagnóstico de manera diferente. En mi caso, yo necesitaba información para poder. Me parecía que si estaba informada era la mejor manera que podía tratar a mi hija, o que podía lograr lo mejor para ella, ¿no? Que transitara lo mejor posible este mundo. Entonces, dado eso, empecé a investigar, llegué a distintos lugares. Bueno, la tuvimos que operar de muy chiquita, justamente la operación esta de descompresión de médula. Valentina mi hija, tenía 11 meses cuando la operamos, era una bebé. Entonces, bueno, a raíz de esto, un año fui a un congreso de una agrupación en España, y ahí conocí otras realidades, otras familias y demás. Y cuando regresé, había un tema en particular, porque había una investigación que estaba en curso en ese momento, y que se necesitaba tener información de los pacientes en Chile. Entonces teníamos un grupo de madres en ese momento, porque existían agrupaciones, pero más de adultos y más con un objetivo más social, de que tanto los niños como los adultos se conozcan, que es un objetivo muy bueno. Pero como mamá yo necesitaba más, o sea, necesitaba información médica, necesitaba temas de colegios, necesitaba otro tipo de cosas que por ahí a lo mejor un adulto ya no necesita. Entonces, en este grupo de madres escribí para ver si alguien estaba interesado y no sé qué, y nos juntamos en mi casa. Y ahí conocí, en realidad conocí a una de las mamás con las que formamos la asociación. A las otras las había conocido en otros momentos, pero bueno, nos juntamos en mi casa y ahí empezamos con esto. Empezamos a ir a intentar en las agrupaciones que existían, pero finalmente decidimos armar una que fuera para niños, digamos. Por eso nos llamamos Padres de Acondroplasia Chile. O sea, una desde la vista de los padres y no tanto desde la vista de los adultos. Aunque bueno, en el tiempo hemos ido evolucionando y actualmente sí queremos agrupar también a los adultos, porque obviamente un niño en algún momento va a ser adulto y necesitamos abarcar todo. Claro. Pero en ese momento éramos todas madres asustadas, por decirlo de alguna manera, y nos juntamos por eso. Entonces, entre estas 4 familias iniciales, decidimos armar la organización. Bueno, y en el caso de Charlotte, ella es embajadora y tiene los dos puntos de vista. Uno como paciente, tú tienes acondroplasia y tu hijo también. Entonces estás jugando 2 roles ahí, de la persona que tiene más una mamá que está preocupada por su hijo. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Mira, yo creo que va mucho desde la mirada de tener la experiencia como base. No era algo desconocido para mí. También me impactó cuando supe la noticia, porque dentro del embarazo siempre venía todo bien, hasta que en algún momento, a las 24, 28 semanas, me dicen, efectivamente, tu hijo viene con una displasia esquelética y lo más probable es que sea acondroplasia porque tú la tienes. También lloré, también me afectó en su momento, y porque como que no estaba como preparada con la noticia. Es como, yo decía, pero ¿por qué estoy llorando si tiene mi misma condición? Pero una pregunta, perdona la ignorancia. ¿Había una posibilidad de que no tuviera acondroplasia? Sí, ¿Cómo son las estadísticas ahí? Cuando ambos padres tienen acondroplasia, existe un 75% de probabilidad que tenga acondroplasia, y dentro de ese 75% hay un 25% de que sea letal. Por lo tanto, también hay otro 25% de que no tenga la condición, no tenga acondroplasia. ¿Y en tu caso eran los dos con acondroplasia? Los dos con acondroplasia. O sea, tenías un porcentaje alto. Sí, principalmente esa era mi preocupación, el hecho de que quizás pudiera o fallecer al nacimiento o fallecer durante el embarazo. Ese era mi miedo. Pero la verdad es que el segundo día de la noticia de haber
lo procesado, yo dije, Charlotte tiene tu misma condición, va a salir adelante, tienes quizás la experiencia que muchas mamás no han tenido, que es tener alguien en la familia con la condición y que eres tú misma. Entonces, desde ahí, principalmente me propuse hacer todo por mi hijo. Empecé a buscar especialistas porque hay muy pocos especialistas con esta condición. Entonces, finalmente, lo que empecé a hacer es buscar mucha información también, más de la que ya sabía. Mis padres todos los años desde niña me traían a controles médicos porque yo soy de región, por lo tanto en región también es mucho menos la información médica que existe a diferencia de Santiago. Entonces ellos viajaban siempre conmigo acá a Santiago a los controles al Hospital Carbo Maquena, y ahí me controlaban tanto la parte de la columna, tenía como esa base de saber qué controles hacer y cómo tomarlo. Sí, el principal desafío vino al momento del parto, el hecho de tener un niño con acondroplasia y en nuestra condición, sí o sí es un embarazo de alto riesgo. Por lo tanto, tienes también que buscar los especialistas que tengan experiencia, o quizás va a ser muy poco probable que los encuentres, pero que tengan experiencia en el tema en sí, para no o prepararte para cualquier riesgo que pueda ocurrir dentro del parto. Y a lo largo de este camino, porque tu hijo ya qué edad tiene, 6 años. ¿cuáles han sido otros desafíos? Ese fue tu primer desafío y luego, ¿cómo fue evolucionando? Mira, el principal desafío, la verdad es que ahí yo me siento afortunada porque viene una etapa súper importante, que es la etapa escolar, la etapa desde jardín hasta el colegio. Siempre ha sido muy bien incluido dentro, no ha sido el tema de la acondroplasia. De hecho, hasta yo estaba preocupada por eso en algún momento y mandé un video que hicimos como asociación hablando sobre el tema del bullying, explicando sobre la acondroplasia. Y la verdad es que tanto desde el jardín hasta el colegio siempre han estado súper preparados en ese sentido. Hicieron las adaptaciones que correspondían a su sala de clase. Quizá, por ejemplo, en mi caso yo no tuve esas adaptaciones en la sala de clase cuando estudiaba en el colegio. Después, los principales desafíos finalmente igual ha sido llegar a algo que nos falta como país, muy importante, que es la salud. Creo que hoy tenemos... porque hemos buscado y recontra buscado especialistas que tengan experiencia en el tema o que se quieran buscar información o quieran ser expertos en el tema. Ustedes mismas han ido educando a los especialistas. Claro, porque todavía... Investigaciones, principalmente eso, claro, porque principalmente hay muchos especialistas que hoy en día no tienen o no tienen experiencia en el tema y finalmente quizás pueden dar un diagnóstico que no corresponde. Entonces finalmente es eso. Ahora, ambas que tienen hijos en edades escolares, es importante destacar o recalcar y hacer énfasis que las personas con acondroplasia son personas cognitivamente como el promedio de cualquier persona que no tenga esta condición. O sea, pueden llevar un ritmo escolar de cualquier colegio, y eso a veces no se sabe y es un problema porque pueden ser discriminados o pueden sufrir en los colegios. Entonces, me gustaría también preguntarle un poco a ambas cómo ha sido la experiencia escolar en el caso de Fernanda, hija, y en el caso tuyo, hijo, y hacer énfasis en que son personas que pueden seguir el ritmo escolar de cualquier niño o niña chileno, o del extranjero, donde sea, pueden estudiar donde quieran. Entonces eso es como bien importante. Me gustaría saber un poco cómo han llevado esa parte. Tú comentaste recién que ha sido bastante bien. Sí, ha estado incluido. Principalmente te puedo contar desde que mi hijo a los 3 años solo decía 20, 30 palabras. Tenía un trastorno en el lenguaje en este caso, y la única frase que decía era Peppa Pig. Por lo tanto, desde ese momento empezamos a buscar especialistas, fonoaudiólogos, en el jardín que estuve en la escuela de lenguaje, terapeuta ocupacional, kinesiología, siempre muy apoyado con todas las especialidades posibles. Y finalmente ahora habla que no lo calla nadie, pero finalmente a lo que voy es que ese fue el principal desafío que tuvimos en un inicio, ¿ya? Pero después ahora en el colegio, recuerdo que cuando yo estaba mandando este video, porque cambió de jardín a colegio,
mandando este video a los padres para que incluyeran a su hijo y también mandándole un cuento digital que habla sobre en sí, sobre las personas, sobre su tamaño. Y finalmente lo que hace, me acuerdo, yo mando este mensaje muy nerviosa, muy preocupada por la situación, y los padres me dicen: Charlotte, no te preocupes, nosotros estamos felices de que Pablo llegue al curso, porque los niños les preguntamos cuál había sido su momento más entretenido o más lindo del día en el colegio cuando fue a dar la prueba. Ya lo habían conocido en ese momento. Fue justo al mismo curso a dar la prueba en el que iba a quedar. Entonces, que los niños le habían dicho de que el momento más lindo había sido que había llegado un niño nuevo, que le encantaban las letras, que se había leído todo el abecedario de la sala y que se había leído todos los números que estaban en la pizarra. Y estaban fascinados con eso. Jamás fue un tema el tamaño, jamás fue un tema la estatura. Hasta el día de hoy creo que en el curso ha estado muy bien vinculado con sus compañeros, lo cuidan, lo protegen, que ahí Fernando también les puede contar algunas otras cosas con respecto a eso. Sí, o sea, bueno, en el caso mío, la inserción escolar fue muy buena, fue muy... también tuvimos todas las adaptaciones y todas las facilidades. Yo no tuve los problemas, o sea, cada niño es distinto. No tuvimos con mi hija, o sea, al revés, o sea, cuando estábamos haciendo kinesiología, porque bueno, sí, los temas motores en general están atrasados en la condroplasia. Ella caminó a los 2 años 4 meses y cuando estaba en su terapia de kinesiología, la kinesióloga me pidió que anotara que anotara las palabras que decía y después las contara. Entonces cada vez que decía una palabra, yo anotaba qué palabra era. Y no me acuerdo ahora, pero decía muchísimas más de las que tenía que decir de acuerdo a su edad, con lo cual en el caso de ella no tuvo ningún problema de ese tipo. Sí tuvimos la misma experiencia que dice Charlotte cuando era chiquita. La realidad es que todos la querían ayudar. O sea, era una cosa, tenía mayordomos en el colegio, que los profesores tenían que lidiar con eso para que no la sobreprotegieran tanto. Y la incluían un montón, todos querían estar con ella. La verdad que fue una experiencia muy linda. La niñez es muy linda. Ahora, yo tengo una hija adolescente. Mi hija tiene 16 años y en la adolescencia se complica y mucho. Ya de por sí la adolescencia es complicada y acá le están agregando algo extra. Empiezan a aparecer cosas que de chicos no aparecían. El estigma social, el capacitismo, esas cosas de niños. Los niños ven otro niño. Los adolescentes ya no. Y empiezan a hacer esas diferencias. Y lo vemos, o sea, no lo digo nada más con el caso de mi hija, con el caso personal, sino que lo vemos como asociación. O sea, vemos que los adolescentes... hay muchos cambios de colegio, hay muchos mamás que me escriben para preguntarme qué pueden hacer con el colegio porque su hijo o hija está sufriendo bullying, con lo cual la verdad que la situación de la discapacidad o por lo menos de la condroplasia cuando llegan a la adolescencia cambia enormemente, que uno no lo cree porque en realidad cuando son chiquitos es tanta la integración y es tanto lo que los quieren y demás que uno piensa que eso va a durar para siempre y la realidad es muy diferente, por lo menos la realidad que yo viví y la realidad que veo también en muchas familias. Y esa es la idea que estemos hablando del tema hoy día, es romper ciertas creencias y estigmas y que eso se vaya cambiando un poco, que es hablarlo, darlo a conocer, porque en realidad eso no debería estar pasando. O sea, estamos en una sociedad que está complicada, el tema de las redes sociales, todo influye, cuántos me gusta tú, de cuánto no sé qué. Entonces, el tema en la adolescencia se pone que quieren ser más populares, menos populares, entonces me imagino que esto te suma un extra. Sí, totalmente. Nosotros en general lo que vemos es que en el caso de niñas, por lo menos lo he comprobado al menos con 2 o 3 de niñas de la asociación, se ve más el tema de exclusión, o sea, como que las excluyen socialmente, obviamente no van a ninguna fiesta, no van a ningún lado, etcétera, etcétera, y tampoco tienen grupos dentro del colegio. Y en los varones se da eso también, pero también hemos visto casos de agresiones ya a nivel físico. Eso es grave. Eso. Ahora, cambiando un poco el tema hacia las coberturas, los tratamientos, hay terapias a las que no están accediendo todos los afectados con acondroplasia, que también hay un poco de
no sé si falta de conocimiento o que no se sabe o no se toma en la real relevancia que hay terapias en que ayudan a que los pacientes logren un mayor crecimiento y que se piensa que es solo un tema de altura y estético, y no es un tema de altura y estético, porque te puede cambiar unos centímetros más en que tú puedas peinarte, puedas lavarte los dientes, puedas hacer tus necesidades personales, puedas ir al baño. O sea, hay un mundo de diferencia y acá se cree, no, es algo estético que quieren ser más alto. Me gustaría un poco que tanto Charlotte y Fernanda, que me hablaran un poco de eso, de las terapias disponibles y romper ese mito de que es un tema solo de altura por la altura, porque no es así. Entonces, no sé si... Sí, o sea, la terapia, o sea, obviamente dijimos que hay muchas terapias que se hacen como kinesiología, sí, terapia ocupacional, etcétera, etcétera, pero el único medicamento disponible hoy que ataca la condición de manera directa es un medicamento de alto costo. Bueno, lo que no dijimos es que la acondroplasia es una enfermedad poco frecuente, o sea, es 1 en 25.000, entonces es normal, o sea, normalmente las poco frecuentes cuando logran alguna terapia suelen ser de alto costo. Este medicamento solo tiene efectividad durante la niñez, o sea, ya no se puede, una vez que se cierran las placas de crecimiento, ya no se puede utilizar, por eso es una carrera contra el tiempo de poder utilizar las placas de crecimiento, para que lo contextualicemos, ¿en qué edad se cierran? Es que depende, pero no sé, entre los 15 y 17 años, más o menos aproximadamente. En los varones suele ser un poquito más tarde que en las mujeres. En las mujeres está muy asociado a la regla, y después que viene la regla suele ocurrir 1 o 2 años después de ese evento. Entonces, claro, es una carrera contra el tiempo, es el único medicamento, está registrado, tiene registro en Chile, pero obviamente por el alto costo y no tener cobertura, claro, no es accesible. Hay 26 niños que lo reciben actualmente. ¿De un universo de cuánto, Fernanda? De un universo, o sea, nosotros tenemos 150 aproximadamente en la asociación. Y bueno, solo 26 y todos fueron judicializados, porque es la única alternativa que tenemos hoy por hoy, sí, para acceder. ¿Y tú podrías graficar un poco la diferencia del niño que está con terapia y el que está sin? Claro. En cuanto al aporte. Muchos los estudios se centran mucho en el tema de estatura, como decías vos. Claro, lamentablemente la gente tiende a pensar que esto es una cuestión de estatura y ya está. No, igual estamos hablando de estatura desproporcionada y de muy baja estatura. No estamos hablando de que medimos 1,50 m y los queremos hacer más altos, no. El promedio en mujeres es 1,24 aproximadamente, y en los varones, no sé, 1,30, 1,35. Pero te hace posible el ser más independiente, el insertarte en una vida laboral, exacto, en hacer tus cosas solo, en que te poder acceder en el colegio, que no tengan que tener tantas facilidades para ti, que puedas acceder a las cosas. Cuando hablamos de baja estatura desproporcionada, dijimos que tiene que ver con que las extremidades son más cortas. Entonces, el alargar los brazos, por ejemplo, hace algo tan básico como que puedan llegar a limpiarse el poto cuando van al baño. Qué bueno que lo dijiste con sus palabras, porque yo no quería decirlo, que decía limpiarse el poto, es como, pero qué bueno, porque hay que hablarlo así, me parece bien, porque cuando me ha tocado escribir como que no me atrevo a pongo hacer sus necesidades, pero qué bueno que dijiste limpiarse el poto, como es, literalmente. Es que es así. Es que es importante, porque si no tienen que ir con otra persona al colegio, ¿cómo hace? Claro, ¿no? Y hay adultos que no han tenido acceso a este tratamiento y que tienen que utilizar implementos o cosas para ir al baño. Para ir al baño. Entonces, ese tipo de cosas te da una autonomía que es distinta. O sea, si tu hijo tiene una pijamada y no sé qué, jamás se te hubiese ocurrido, si tenés un hijo de estatura promedio, no, le tengo que mandar algo para que se pueda limpiar. No. O subirse, bajarse la ropa, todas esas cosas son cosas que los niños con acondroplasia, cuando las logran, si es que las logran mucho más tarde que un niño de estatura promedio, porque cuesta mucho más, o sea, es mucho más difícil. Pero en el caso de Charlotte, que por eso es como embajadora, ella trabaja, tiene un trabajo, se desarrolla profesionalmente, y también me gustaría que contaras eso, porque también que las personas con esta condición sepan que pueden lograr un trabajo, que no tienen por qué limitarse, y que pueden ponerse metas y desafíos. Eso me gustaría saber tu experiencia. Sí, mira, lo principal, yo creo que desde mi experiencia, creo que ahí influyeron mucho mis padres, que hasta el día de hoy siempre voy a estar agradecida de ellos,
creo que para ellos lo más importante como no existía ningún medicamento ni terapia en ese momento, era que su hija fuera independiente. Y todo en base a eso. O sea, hija, tú tienes que estudiar, te tiene que ir bien en el colegio, te tiene que ir bien en la universidad, tienes que estudiar algo que te guste, algo que te apasione, algo que te puedas defender, no solamente porque quizás te vas a encontrar con muchos desafíos en el futuro, me decían, pero lo único que yo te voy a dejar a ti son tus estudios. Y que quizás muchos padres le dicen a su hijo esto mismo, sin tener ningún tipo de condición. ¿Cómo se los dice? Claro, pero mis padres me lo decían principalmente porque tenían que ver que su hija fuera independiente. Yo el día de mañana no voy a estar, me decía mi mamá, mi papá también. Y finalmente lo que ellos me decían, tienes que demostrar que tú puedes, te va a tocar salir adelante, estudiar. Fui a la universidad. Ahí les voy a contar que estudié 4 años en Talca y yo quería ser independiente. Mis padres no querían que me fuera del lado de ellos. Y a mí siempre me gustaba Santiago, me gustaba venir para acá por los controles médicos. Acá tenía tío, tenía primo y lo pasaba increíble acá. Entonces me gustaba que todo estuviera tan cerca, porque en el sur no es así. Y que en Santiago, si yo quisiera ir al médico, si yo quisiera ir al mall, podía hacerlo. Y tuve la posibilidad de continuar un año más para terminar. Yo saqué la ingeniería en administración y para terminar la ingeniería comercial era un año más. Pero dije, no, yo tengo que ser independiente, y esos deseos de salir adelante, de tener mis propias cosas, me vine a Santiago. Encontré trabajo en Santiago. Busqué trabajo como 1 mes y medio y quedé en el mismo trabajo que estoy actualmente. O sea, rápido, 1 mes y medio. En promedio. Y me acuerdo que todavía no tenía el título, porque tú egresas finalmente y te dan el título como en julio. Sí. Yo en diciembre ya estaba lista, empecé a buscar trabajo y a mediados de febrero me dicen que había quedado. Entonces digo, papá, mamá, me voy a Santiago, quedé en mi trabajo. Mis padres estaban así como, ¿pero cómo? Entonces finalmente voy a estudiar y quiero sacar la ingeniería comercial, pero quiero sacarla en Santiago. Entonces lo que yo hacía era trabajar de lunes a viernes, diurno, y estudié vespertino para terminar la ingeniería comercial. Y mi proyecto finalmente era como, me gusta ser en ese sentido como súper estructurada y súper cuadrada, de que trabajar, tener mi propio departamento, buscar mi primer crédito hipotecario al año de haber cumplido el trabajo, porque no quería quedar arrendando toda la vida, y con mucho esfuerzo, ahorrando, lo logré finalmente. Muy metódica. Muy cuadrada en ese sentido, porque finalmente quería mi propio espacio y quería quizás algunas adaptaciones dentro de mi casa, que si bien en algunas partes de la casa de mis padres la tenía, ellos siempre me decían, tampoco te vamos a arreglar todas las cosas de la casa para que tú pudieras, porque el día de mañana tú vas a ir a quedarte a la casa de tu amiga y no vas a saber qué hacer. Entonces me acuerdo que lo único que tenía adaptado en mi casa era la ducha. Tenía una adaptación de la ducha que estaba un poco más abajo y ningún problema. Pero me decían, las luces estaban todas en alto. Después, cuando ya fui creciendo, las fui alcanzando. Pero me acuerdo que me decían, vas a tener que buscar lo que sea. Ahí buscaba yo el palo del escobillón, el palo de lo que tuviera cerca, alguna regla para poder alcanzarlo. Eso, o sea, lo que tú estás diciendo es súper importante, porque yo creo que los papás tienden a sobreproteger y quizás no los preparan para la vida que va a venir después. O sea, es como bien importante, y tu ejemplo es clave para los que vienen detrás. Encuentro importantísimo. Claro, finalmente, actualmente en mi día a día con Pablo, tengo también las dos versiones. O sea, tengo algunas cosas adaptadas y otras cosas no, principal por un tema de comodidad, pero por ahí otras cosas que no escatimé en adaptarla, porque finalmente el día de mañana le va a pasar lo mismo. Entonces, eso sí un poco. Ahora, a nivel de la asociación, ¿cómo ustedes trabajan con los padres? ¿Cuál es el rol de la asociación? ¿Cómo el aporte que hacen? ¿Cómo un papá se contacta con ustedes? Me gustaría que me contaras un poco acerca de la asociación. Nosotros como asociación, trabajamos principalmente en 3 aspectos. En el aspecto médico, que queremos lograr una red, tenemos una red de médicos que sabemos que conocen de la condición, porque como dijo Charlotte, son muy poquitos los que conocen, porque
con la poca frecuencia que tiene, son pocos los médicos que tuvieron que tratar a un paciente con esta condición. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema más educativo para ayudarlos, ya sea con los videos, o acompañar, o mandarles material, o dar charlas en los colegios cuando se requiera. Y el tema de estigma social, porque es una de las pocas condiciones, y te diría que me atrevo a decir que la única discapacidad que al día de hoy se presta para la burla. O sea, antiguamente había muchas personas con estas condiciones. Nosotros hablamos de ADE, que es acondroplasia y otras displasias esqueléticas que causan enanismo. No solo agrupamos en nuestra asociación, tenemos niños con acondroplasia, que es la más común de todas. O sea, el 95% de nuestras familias tienen niños con acondroplasia, pero tenemos otras displasias también. Y bueno, y antiguamente, no sé, los bufones en la corte, o sea, había todo un tema detrás que fue progresando la sociedad. Hoy por hoy está todo mucho mejor, pero aún todavía eso sigue persistiendo, o sea, persiste aún en parte de la sociedad y demás. Entonces es algo que tenemos que trabajar justamente para que los niños no sufran bullying, para ir mejorando todos, en definitiva. Y me imagino que hay un trabajo también para apoyarlo y decirle que ellos pueden lograr las metas que quieran lograr, obviamente, y desarrollarse académicamente, escolarmente. Sí, siempre, bueno, y acompañamos a las familias. O sea, una familia llega ya sea a través de nuestro Instagram o a través de nuestra página averiguando, o a veces los derivan médicos, bien, ya sean médicos, genetistas o demás que nos conocen. También algunos profesionales de la Teletón nos han derivado pacientes. Y bueno, y obviamente hacemos una labor de contención con esas familias, les damos ayuda psicológica. En algunos casos, no sé, aportamos con las resonancias magnéticas o con distintas cosas que... ¿Los contactan a través del Instagram, del sitio, si los quieres mencionar? Sí, somos acondro.cl, tanto en el sitio web como en Instagram, Facebook, en todos los medios somos así. Y si no, nuestro correo es hola@acondro.cl. Esos son como los medios típicos de contacto. Así que sí, esa es un poco nuestra labor. Y también todos los años, o sea, bueno, cada 2 años hacemos un encuentro de familias donde llamamos a profesionales para todas aquellas familias que por ahí no pueden acceder tanto a profesionales con conocimiento. Nos reunimos y todos estos profesionales... Acaban de hacer uno el año pasado que estuvo Sí, buenísimo y tuve sí. la oportunidad de asistir y muy bien organizado. Aprovecho de felicitarlas porque un muy buen curso con especialistas de primer nivel. Bueno, y con los mismos chicos de la asociación ayudando, yo quedé maravillada, todos muy participativos, así que yo encontré fue una actividad, pero un 7. Así que aprovecho de felicitarlas. Gracias. Ahora me gustaría ver si hay algo que a ustedes les gustaría comentar que yo no les he preguntado y que sea importante hacer énfasis en eso, tanto Fernanda como Charlotte, desde sus puntos de vista, que yo quizás no les he preguntado y ustedes consideran que es relevante. Podríamos hablar un poco me pasa, que nos pasa ahora, de hecho, como asociación, que cuando llegan muchas familias a nosotros, ya sea por la página web o por los médicos, nos ha pasado que nos contactan y nos dicen queremos el acceso al medicamento No es automático, o sea, no hay. Nos pasa, o sea, nos encantaría poder hacerlo, pero finalmente, como tal mencionaba Fernanda, es todo un proceso judicial que hay detrás. Obviamente nosotros los orientamos y los guiamos cuáles son los pasos a seguir. Pero principalmente nos pasa que nos escriben así como esta es la orden, denme el medicamento. Y no es así. No es así, finalmente. Ahora aprovecho ahí, se me ocurrió algo que sería interesante. En los países que sí está disponible el tratamiento, ¿es mucha la diferencia en lo que está pasando con los chicos acá con acondros? Y hay países en que hay cobertura del tratamiento. ¿Ustedes ven que Sí. son muchas las diferencias? Sí, hay países donde hay cobertura, principalmente en Europa. Los países de Latinoamérica, yo te diría que no, que la mayoría están judicializados y demás. Estados Unidos sí lo cubren los seguros, pero no sé bien cómo es el proceso en el caso de ellos. Y sí hay más cantidad de niños recibiendo el tratamiento. Acá. Y lo otro que quizá hay un poco de ignorancia, porque en algunos casos, como tienes tú el caso de una chiquitita ahora, corren riesgo vital, también Sí. corren un riesgo sus vidas. No se trata solo de un tema de estatura. Por eso siempre hablamos que no es un tema solo de estatura, que hay casos en que corre riesgo la vida
Ustedes tienen un caso con una chica con... Sí, la con- complejidad de la compresión de médula o sea, es algo grave. Y además, cuando son más grandes, pueden tener esa misma estenosis que se produce en el agujero magno, se puede producir más abajo, en la zona toracolumbar, por la cifosis, porque hay mucha complejidad en la columna de las personas con achondroplasia. Entonces, y eso también, o sea, hay personas que terminan su vida, digamos, en silla de ruedas o no tienen la misma movilidad que tenían de más chicos por este tipo de complicaciones. Por eso es tan relevante esto del control multidisciplinario en la achondroplasia. Ahora me gustaría, tanto Fernanda como Charlotte, tú Fernanda, como un mensaje a los papás, y voy a aprovechar que Charlotte tiene achondroplasia, que también un mensaje para los chicos que están con achondroplasia. Tienen las dos perspectivas, un mensaje, o también tú puedes darlos como mamá y como persona que tiene achondroplasia, un mensaje final, como para cerrar, que ustedes crean que es importante, un mensaje para Sí, tus papás. sí, yo creo que si alguien está recibiendo un diagnóstico actualmente, que puede ser muy abrumador, yo les aconsejaría que reciban a su bebé de la mejor manera y con la misma alegría, porque al final, no sé, en mi experiencia como mamá, si bien, claro, acá contamos el lado complejo, ¿no? Que es todo los controles médicos y sí, o sea, hay todo un tema por ese lado, pero la verdad que la felicidad que yo tengo con mi hija y lo que nos aportó a nosotros como familia es impresionante. Entonces, nada, que disfruten, y sobre todo si tienen un bebé, que disfruten, porque cuando son bebés, son un bebé, o sea, como cualquier bebé, y tienen que tener los mismos cuidados que con cualquier bebé. Entonces, y lo demás se irá recorriendo con el tiempo, el genetista irá diciendo, o nos consultan a nosotros y les vamos a ir contando cuáles son los controles y demás. Para apoyar a esos papás. Y Charlotte, tú desde los dos lados. Lo quiero dar desde las dos perspectivas, y de hecho venía pensando en esa pregunta para dejar un mensaje súper importante, que es para los padres que recién están partiendo, pero ya más en el proceso, es no limiten a su hijo antes de tiempo. Creo que eso es súper importante. Obviamente, a veces los mismos especialistas limitan. Claro. Ay, no se esfuercen tanto, si no va a poder, como que los mismos especialistas limitan a los hijos. Todavía tenemos especialistas que dicen que su hijo no va a poder ser nada el día de mañana, y que lo tenemos todavía, existe. Sí, o sea, que no van a poder caminar. Van a poder caminar, que van a estar, a mis padres le dijeron que yo iba a estar postrada en una cama toda mi vida. Entonces, si los tuyos te dijeron eso, si se hubiesen quedado con ese diagnóstico, tú no hubiera avanzado nada, imagínate. Y finalmente llegaron a otra doctora que le dijo que consultaran en Santiago, en otro hospital. O sea, perdón, yo te veo acá profesional, estupenda, linda. O sea, que imagínate, qué ganas de encontrar a ese médico y ir a verlo contigo. ¿Ah? Sí, de hecho, mi padre siempre ha dicho, porque después esa profesional fue intendenta de la salud en la región X. Ahí le pudo decir. Entonces finalmente me decía, qué ganas de ir a decirle. Pero no le fue a decir. Y que tú vayas y mostrarle, ella es mi hija, ella es la que nos iba a caminar, pero no. No hubo oportunidad, pero bueno. Es importante, o sea, con lo que ella dice, el tema de los médicos en general, o sea, que hay muchísimos médicos que no se enfrentaron a esta condición, que no tienen por ahí el conocimiento, que no hay nada de malo en decir, ¿sabes qué? No conozco esta condición. Derivo, vamos a ver, o investiguemos, busquemos. Exacto. Claro, no tienen por qué saber. No hay nada de malo, no tienen por qué sabérselas todas, y para no caer en este tipo de situaciones. O sea, tenemos al día de hoy, o sea, bebés que a las madres les han dicho, tu hijo no va a poder caminar, no va a poder hacer nada. O sea, hoy, Charlotte, digamos, fue hace varios años atrás. Pero sigue siendo el tema. Eso no puede ser, eso hay que cambiarlo. Tú tienes razón, en el fondo, si el médico no está informado de la condición, derivar o decir, bueno, yo no sé, pero hago el camino contigo y vamos, y démosle. O sea, vamos en conjunto trabajando. Bueno, yo les quería agradecer a ambas por estar aquí hoy día. Muy interesante, aprendimos mucho de achondroplasia, y a los papás que tengan este diagnóstico de sus hijos, acérquense a la asociación para buscar ayuda y no se dejen derrotar por comentarios o cosas que les digan, porque yo estoy viendo acá, Charlotte es el mejor ejemplo de todo lo conseguido y lo logrado, o sea, que se puede. Y ese es el mensaje que también queremos dar, aparte de la importancia de acceder a la terapia,
que no es como tú dijiste, no es solo estatura, es hacer tus propias cosas, como ella bien dijo, que yo no me atreví a decirlo, desde limpiarse el poto hasta lavarse los dientes, hasta poder ir solo al colegio, hasta poder hacer sus cosas. Entonces, no es solo un tema de estatura. Así que muchas gracias. Bueno, y a los que nos están escuchando, espero encontrarnos con un próximo tema en el próximo Voces de Salud Solidaria, con nuevas temáticas que quizás no se abordan en los medios y que no se están hablando. Esa es la idea, dar voz a lo que no tienen voz. Así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchas Gracias a ti por invitarnos.